Y los chicos terminan acabando la secundaria y 9 de cada 10 muchachos no entienden lo que leen. Ese es el país que el neoliberalismo nos ha dado a nosotros. Y es por eso entender que nosotros no somos un partido de quejas. Es decir, sí, protestamos, pero también contestamos. ¿Qué tipo de país queremos? Y entendemos que es necesario y fundamental para que ese país que soñamos comience a funcionar, tener una asamblea constituyente y una nueva constitución. Fue una de las sentencias más polémicas, controversiales, injustas y la que violó los derechos legales de la persona. No solo desde el punto de vista de los letrados, sino también desde las diferentes tiendas políticas y periodísticas. Remontémonos a los años 2008. En ese entonces, Vladimiro Guárok Portocarrero era presidente regional. En su gestión, se firmó el convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y el gobierno regional Junín, para la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Loroya. El problema nace antes que inicia la gestión del doctor Vladimir Cerrón Rojas, esto es en la gestión del ex presidente regional Vladimiro Guárok Portocarrero. En esa gestión, en el periodo de gestión del señor Vladimiro Guárok, se aprueba el perfil, se aprueba el expediente técnico, se reformula el expediente técnico, se firma el convenio con la OIE, se le da la buena pro al consorcio altiplano. Es decir, la génesis, la fuente de toda esta problemática nace en una anterior gestión. Como se recuerda, Vladimiro Guárok, quien postuló a la segunda vicepresidencia por Keiko Fujimori, fue denunciado por este caso de Loroya y curiosamente fue absuelto, existiendo indicios suficientes de su responsabilidad. Para el 2011, Vladimir Cerrón gana las elecciones regionales y decide continuar la obra por el bien de Loroya. Y lo que ha ocurrido es que durante ese desarrollo, la empresa encuentra restos arqueológicos dentro del área de ejecución. En el trayecto de la ejecución se encontraron restos arqueológicos dentro del terreno donde estaba previsto la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué encuentran restos arqueológicos? Porque en el expediente técnico que fue objeto de ejecución, no se había considerado el CIRA, que es el certificado de restos arqueológicos. Entonces esto debió generarse pues en el gobierno, en la anterior gestión del señor Vladimiro Guárok. Y conforme a ley, la empresa está obligada a paralizar. Ante la paralización, el consorcio altiplano exige pago de valorización y gastos generales por afectación, la suma de 1.620.000 soles, propuesta que no es aceptada por la gestión de Cerrón. Ante este rechazo, el consorcio altiplano se va a un arbitraje. En el proceso de arbitraje participa, en defensa del Estado, el procurador público regional. Llegan a una conciliación donde la empresa acepta el pago de 850.000 soles que la supervisión técnica había determinado y corroborado en campo. Entendiendo que la conciliación tiene rango de sentencia judicial, el procurador público regional comunica al presidente Vladimir Cerrón que se tiene que ejecutar el pago en mérito a la conciliación. Para ello, el gobierno regional cursa la famosa Carta 117/2011 para dar cumplimiento al acto conciliatorio y que por acto funcional tenía que ser firmado por el presidente regional. Fue esta firma de cumplimiento al acta de conciliación para que continúe la obra de Loroya por la que sentencian a Cerrón Rojas. De lo contrario, Cerrón Rojas hubiera sido denunciado y procesado por omisión de funciones. Para el abogado Ciro Cancho, según la jurisprudencia, la acusación de la Fiscalía no pudo comprobar el aprovechamiento indebido en la denuncia por negociación incompatible. Desde nuestro discurso especializado de derecho penal, en la sentencia de primera y segunda instancia
no se ha acreditado el provecho propio o de tercero. Ese es un elemento del tipo penal de negociación incompatible. Pese a que no se ha acreditado, se condena al señor Cerrón Rojas con gran injusticia desde el punto de vista jurídico penal. Aquí es un tema eminentemente técnico-jurídico. Eso no se acreditó, se le condenó. Está mal la sentencia, es injusta. Por otro lado, el letrado recalca que el procurador público es quien concilia representando al Estado y no Vladimir Cerrón. El que concilia aquí es el procurador, el que representa al Estado. Y si ha conciliado mal, él es el que tiene que responder, no otra persona. Al respecto de la sentencia de Vladimir Cerrón, se pronunciaron grandes juristas peruanos y extranjeros. El procesalista español Jordi Ferrer, en un extenso informe, concluye en la absolución de la sentencia por falta de pruebas. El penalista Manuel Abanto afirma que no hay tipicidad en la conducta imputada a Cerrón Rojas. Julián Palacín afirma que fue una sentencia política y sin pruebas, mientras que Jorge Rendón sostiene que no hubo nada ilícito en los trámites que condujeron al pago de los 850.000 soles a la empresa contratista. Y también se pronunció Guillermo Rivera Díaz, entre otros, calificando de ilegal la condena de Vladimir Cerrón. Otro informe contundente que respalda la inocencia de Vladimir Cerrón fue el informe de la Contraloría General de la República. En su resolución número 005-2016 del 31 de agosto, menciona que era necesario el pago de mérito al acto de conciliación. Concluyó que no existe hecho alguno para sancionar a los intervinientes. Fueron también los periodistas Ricardo Uceda, Aldo Mariátegui y Augusto Álvarez Rotrich, acérrimos opositores y críticos de Perú Libre y Vladimir Cerrón, quienes cuestionaron la sentencia por no existir pruebas y ser injusta. Ricardo Uceda, en su columna del diario La República, dice: el sorprendente caso de un radical de izquierda, el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, condenado sin pruebas por 2 instancias. Por su parte, el periodista Aldo Mariátegui escribe en el diario Perú 21: no simpatizo nada con Vladimir Cerrón, pero uno lee el informe de Uceda en La República y queda claro que su condena fue injusta. También el periodista Augusto Álvarez Rotrich en un tuit escribe: importante artículo de Ricardo Uceda sobre la sentencia de Vladimir Cerrón, en el que ofrece evidencia muy razonable de que la condena sería injusta y que por tanto no sería corrupto. ¿Qué intereses o motivaciones se encontraron para sentenciar a Vladimir Cerrón? Entonces, ¿cómo es que se concibe de que los problemas ocasionados de un anterior gobierno regional se puedan imputar al gobierno regional el siguiente? La empresa, por ejemplo, solicitó en ese entonces el pago por la paralización, por gastos generales y por valorizaciones por 1.600.000 soles, cosa que fue denegada en un inicio con el gobierno de Cerrón. Y a razón de ello es que la empresa va a un arbitraje. Y se le reconoce en el proceso conciliatorio hecha por el procurador regional, no por ningún funcionario que ha sido designado por Vladimir Cerrón, sino por el procurador, 800.000 soles, es decir, la mitad de lo que había exigido o la pretensión inicial de la empresa. Y además que existe un informe de la Contraloría. La resolución número 005 del año 2016 concluye lo siguiente: que en los imputados, entre ellos Vladimir Cerrón y los funcionarios imputados, no existe ni siquiera una responsabilidad administrativa. Y por todas las opiniones de expertos en la materia, obviamente esta sentencia arbitraria, sin ninguna prueba, y creo que también obedece a otras motivaciones no netamente judiciales o técnicamente jurídicas, como lo han manifestado muchos, ¿no? Pese a todas estas evidencias de no existir pruebas, condenan a Vladimir Cerrón, catalogado como una presión política y judicial de grupos de poder. Y ahora damos paso al compañero Guillermo Bermejo. Por favor, compañero, por eso aplausos, por favor. Bueno, en primer lugar,
Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Esto ya es la realización de un sueño que teníamos hace una semana, ¿no? Noel me notificó que la juventud quería tener una escuela de formación política y bueno, es algo que yo he hecho toda mi vida. A Noel lo conocí chiquillo, unos 20 kilos menos, creo. Y entró así, ¿no? Entró por la escuela de formación que hacía el grupo con el que estaba, pero bueno, eso ya es el pasado. La importancia de la formación política de los compañeros es que en este largo caminar por el socialismo, porque nosotros somos socialistas, deberíamos ir todos al mismo ritmo. Lo que nosotros no podemos hacer es darnos el lujo de que exista, como diría el Che Guevara, una cabeza enorme y un cuerpo raquítico. La idea es que todo el cuerpo sea armónico. Y un partido es muy similar a un cuerpo humano. Los que operan, los que piensan, los que plantean, los que ejecutan. Y yo creo que el ideario de Perú Libre, compañeros, y yo creo que el ideario de Perú Libre sintetiza muy bien lo que nosotros somos como partido. Nosotros somos un partido político, no solamente porque la ley electoral nos lo diga, no solamente porque hayamos juntado las firmas, no solamente porque tengamos los comités provinciales, regionales, distritales, porque eso lo hace cualquier partido o cualquier organización. Nosotros somos un partido socialista, orgullosamente socialista. Y nos definimos como socialistas porque en los últimos 20 años, tal vez ustedes que son más jóvenes no lo saben, lo que quedó de la izquierda atropellada en los 90 se iba despintando. Le quitaron la palabra socialismo, el compañero me decía, y tiene razón porque es joven, ¿no? Podemos decir marxismo, me decía. Y decía, sí. Porque si yo le pregunto a la gente si leyó algo de Marx, no lo sabe. En el Congreso de hace unos días le decía eso a los congresistas de la oposición, ¿no? Ellos tienen sueños medio húmedos con el marxismo-leninismo, pero no han leído nada. Marx, ¿no? Marx. Creen que el marxismo por haber nacido en marzo, ¿no? Y claro, a los que venimos de la vieja guardia y que tenemos poca paciencia, a veces tenemos que cantársela un poquito más clara. Y yo creo que el lidero del partido es muy honesto. Somos un partido porque tenemos una estructura orgánica, pero porque tenemos una ideología bien marcada. A nosotros no nos da vergüenza decir que somos marxistas-leninistas. Y no lo decimos como cliché, como reclamaba un compañero, ¿no? Entendemos el marxismo porque el motor de la historia es la lucha de clases. Para ustedes se les hará normal. Para los que son más jóvenes entenderán que la lucha siempre fue entre los opresores y los oprimidos. Entre la transnacional y el pueblo, ¿no es cierto? Entre la minera, explotadora y saqueadora y la comunidad campesina, ¿verdad? Es sencillo entenderlo. Pero aunque ustedes no lo crean, hace 150 años no se entendía eso. Las pocas ideas de socialismo que existían eran más religiosas, más utópicas, más de antojo. Y Marx tuvo la capacidad de lograr de que se entendiera de que aquí efectivamente podía haber tópicos raciales, ¿no? Problemas generacionales, religiosos, pero que en el fondo siempre escondía la lucha de clases. Yo siempre pongo como ejemplo las cruzadas, por ejemplo. Los católicos intentando retomar tierra santa, ¿lo hacían porque ahí estaban los restos de Jesús? No, simplemente porque esa zona era la zona de tránsito de comercio. Y esa zona de tránsito de comercio, quien la tuviera era el más poderoso. Y mucha gente, millones de personas, perdieron la vida por un afán religioso, pero en el fondo lo que se escondía era un afán económico de las élites de la época. ¿Y por qué nosotros nos decimos leninistas? Ya entendimos, ¿verdad? El motor de la historia es la lucha de clases. Los ricos contra los pobres. Y Marx lo plantea muy bien, dice, a veces directa la lucha, ¿no? Llega un punto que el pueblo no aguanta más y se rebela. Hay otros momentos que la lucha es más tranquila, ¿no? Esa lucha sindical, esa lucha de propuesta, ¿no? Pero está ahí. ¿Y leninismo por qué? Porque en el marxismo clásico se pensaba que todos los países iban a desarrollar industria, que esa industria iba a generar trabajadores, proletariado, ¿verdad? Y que ese proletariado orgánicamente se iba a levantar contra los patrones. ¿Eso pasó? No, pues. 60, 70 años después, Lenin se da cuenta que en ese árbol hermoso que es el mundo, habían ramas
que eran el imperialismo, y otras más chiquitas, que eran los países subyugados, casi colonias. Es decir, a esos países chiquitos, como el Perú, por ejemplo, los grandes capitales en la historia no les permitían tener industria. Nosotros somos la materia prima eterna, ¿no? Nosotros le damos algodón, nosotros le damos caña, nosotros le damos oro, plata, cobre, y ellos hacen maquinaria, ellos hacen el azúcar, ellos hacen los textiles. Así hemos vivido, y por eso nosotros nos entendemos que la era en la que vivimos, como bien decía Lenin, es la era del imperialismo. Es decir, no todos los países somos iguales. Hay países y economías que funcionan para subyugar a lo resto que le llaman románticamente países del tercer mundo. El Che Guevara decía eso, ¿no? A estos que le llaman países del tercer mundo, es una bonita forma de llamarlos neocoloniales. Porque nosotros tendremos bandera, himno nacional, una capital y lo que tú quieras, pero la economía te la maneja el Fondo Monetario Internacional. El tema militar te lo domina el Comando Sur de los Estados Unidos. La moda, la forma de vivir, te la implanta ideológicamente el capitalismo. Cuando los compañeros decían aquí, Bermejo ha venido a adoctrinarlos, bueno, ustedes son adoctrinados todos los días. La compañera, cualquiera de los compañeros que están aquí, no va a usar un par de zapatillas que no está en la moda. Los compañeros que están aquí no van a usar métodos de comunicación que no estén a la moda. Y esa forma de adoctrinar, aun siendo más vacía en contenido, es más radical en su uso. Pero ellos le temen a que nosotros planteemos ideas porque saben que romperíamos esa cadena económica que les permite a ellos llevarse el 99% de las ganancias. ¿Y qué más plantea el ideario de Perú Libre? Somos mariateguistas, ¿verdad? A ver, abran la que está desesperado, creo que ahí. ¿Y por qué somos mariateguistas? Porque aún entendiendo que el marxismo nos enseña, entre tantas cosas, por eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Nos enseña que el motor de la historia es la lucha de clases, que vivimos la época del imperialismo, también había que peruanizar las teorías de estos monstruos, ¿no? De estos capos, de estos hombres que vivieron en función de dedicarle su vida a que el pueblo entendiera cuáles eran las herramientas de su liberación, que fue tanto Marx como Lenin. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque utilizamos siempre el ismo, ¿verdad? Marxismo, leninismo. ¿Por qué? Porque ellos, no sé si el término es descubrir, pero nos hicieron entender estas mecánicas. La lucha de clases es el motor de la historia. La era que vivimos es el imperialismo. A veces nosotros decimos, yo soy guevarista, maoísta, mariateguista, pero no tiene esa calidad, ese nivel de ismo. Los que nos formamos hace ya bastantes años, los que estamos pasando ya los 45 casi, nos formamos en una época donde el debate teórico era muy importante. Y tu posición ideológica definía qué cosa tú hacías con tu lucha. No significa que no valoremos lo que hizo el Che Guevara, o lo que hizo Mao Zedong, o lo que hizo el propio Mariátegui. Simplemente que no se elevaron a la categoría de ley, que sí la tuvo Marx y sí la tuvo Lenin. Hay gente que es estalinista, yo mismo me siento estalinista, pero más por un apego a lo que hizo en la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. El Che Guevara por su ejemplo, Mariátegui por su sabiduría. Y somos mariateguistas porque Mariátegui peruaniza el marxismo-leninismo, lo aterriza. Y es tan grande Mariátegui que tiene un texto que se llama, y lo vamos a ver en la escuela, que se llama Lo Nacional y lo Exótico. Porque de aquí los troles que tengamos en la cuenta en estos momentos te van a decir, ustedes tienen una ideología europizante, ¿no? Ustedes están hablando de personas que vivieron en otro lugar del mundo y tuvieron una interpretación equivocada, el Perú no es lo mismo. Esos que creen que el socialismo es, yo tengo 2 vacas y me quitas una, ¿no? Bueno, pero eso hay, pues, ¿no? Mariátegui tiene la grandeza de explicar en lo nacional y lo exótico cosas elementales que a veces nosotros no pensamos. Cuando a Mariátegui hace 100 años le decían, tu ideología es extranjera, Mariátegui le decía, y nuestra religión también. Y aterrizó, ¿verdad? Yo supongo que aquí hay cristianos y hay católicos, ¿verdad? Y no es malo, es lo normal. La religión llegó a este país a la mala y a la buena y se asentó, y la gente es creyente en función a esa fe. Nos guste o no nos guste, pero es una realidad.
El idioma que tenemos nosotros, del que tanto han criticado a nuestro premier Bellido por hablar en quechua, que fue un idioma originario de estas tierras. No, pues. Fue un idioma impuesto, a las buenas, a las malas, como ustedes la quieran poner, pero así llegó. Y finalmente se impuso. Es la que la mayoría en este territorio llamado Perú habla, el idioma español. Nuestra forma de justicia es una justicia hecha por nosotros mismos o una justicia romana. Es una justicia romana, inspirada pues, en ese tipo de justicia. Bueno, y así podríamos seguir hasta la eternidad, ¿no? La ropa que usas, los celulares que usas, ¿no? Eso a la derecha del mundo y de este país no les molesta, porque no es peligroso para sus intereses. El socialismo rompe con ese esquema, porque no es un pensamiento como un hobby de fin de semana para debatir, es una ciencia que, como bien decía Marx, hasta aquí hemos interpretado o hemos intentado interpretar el mundo. A partir de ahora lo vamos a transformar. Y es por eso que el partido, siendo marxista, leninista y mariateísta, es un partido revolucionario, compañeros. Es un partido obligado para quebrar el orden establecido y generarle felicidad al mundo. Se van a molestar, yo sé que mis enemigos están viendo esta transmisión, ¿no? Mañana me van a querer meter a ética por enésima vez. Y a mí me importa un pito, honestamente, lo que haga la derecha de este país. Yo no he venido a caerle bien a la derecha del país. Nosotros tenemos una misión histórica, hacer la revolución en el Perú. Y una revolución socialista, en las épocas y en los métodos que nos corresponden. El partido se define como un partido descentralista. Para comenzar, el partido nació en Junín. Es el único partido en la historia del Perú que ha ganado una presidencia siendo un partido nacido en provincia. Eso les duele también. Y nosotros creemos profundamente que una de las formas mejores de democratizar el Perú es terminar con el centralismo limeño. Y se lo dice un limeño. Tenemos que terminar con el centralismo limeño. Tenemos que acabar con esa lógica macabra de que fuera de Lima todo es saqueable. Contar que en Lima se vive mejor. Y que tenemos que apuntar a estados federados. Que cada región tenga la oportunidad y la capacidad de aprovechar al máximo sus riquezas. Que en esa zona se desarrolle la mejor cantidad de economía en función al desarrollo industrial. No puede ser posible que un país con las riquezas minerales que tiene el Perú solamente se dedique a extraer el mineral y llevárselo para el extranjero. Eso ya es una locura. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Ni siquiera nuestro vecino Chile, el que tanto han querido ser ejemplos. En Chile el cobre, ¿a quién le pertenece? Estado. Al Estado. Y tiene la mejor fuerza armada de América Latina, gracias a que la minería le pertenece al Estado y la supervisa las Fuerzas Armadas. Somos un partido que apuesta por una nueva constitución. Porque Perú Libre no tiene una idea gaseosa en la nebulosa. Perú Libre vive este momento y entiende que los problemas del país no son cosméticos, no son de maquillaje. Hay una profundidad en los temas. Y la constitución que nos impusieron hace más de 20 años, hace casi 30 años, es una constitución mandada desde Estados Unidos. ¿Para qué? Para mutilar los derechos de los trabajadores, para convertir los derechos en servicios. La salud, la educación, hoy ya no son un derecho, son un servicio. Y lo hemos visto sobre todo en la pandemia. Tenemos 1,5 millones de niños que no van a la escuela. Tenemos casi 2 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. ¿Con qué cara tienen estos señores la fuerza para decirnos a nosotros que no podemos cambiar una constitución? Y queremos cambiar la constitución para que los derechos sean realmente eso, derechos. Que la gente pueda ir a un hospital y que lo puedan curar desde un dolor de muela hasta el cáncer gratuitamente. Porque eso ya ni siquiera se debate en el mundo. Si ustedes revisan cómo son las cosas en Europa, que no son comunistas, que no son socialistas, así es. Desde el primer nivel hasta el último, en salud y educación, todo es gratuito. Es decir, hay un consenso en el mundo de que esto sea así. Los que se oponen a eso son los que hoy nos persiguen. Porque para ellos es un negocio que usted, en vez de ir al hospital a curarse gratuitamente, vaya a Incafarma, a comprarse una pastillita. Que usted no sabe si lo va a curar, pero que le genera dinero a ellos. Que usted, cuando no encuentre el cupo en el colegio, termine pagando un colegito de esos de por ahí, a que su hijo por lo menos acabe la primaria o la secundaria. Y los chicos terminan acabando la secundaria y 9 de cada 10 muchachos no entienden lo que leen.
Ese es el país que el neoliberalismo nos ha dado a nosotros. Y es por eso entender que nosotros no somos un partido de quejas. Es decir, sí, protestamos, pero también contestamos. ¿Qué tipo de país queremos? Y entendemos que es necesario y fundamental para que ese país que soñamos comience a funcionar, tener una asamblea constituyente y una nueva constitución. A nosotros como gobierno y como bancada, se lo digo con confianza, se nos acercan congresistas de otros partidos y nos dicen lo que quieran, pero quiten la nueva constitución, pero quiten la asamblea constituyente. Y nosotros les decimos, si ustedes son tan demócratas, ¿por qué le tienen miedo a la asamblea constituyente? ¿Quién va a escoger si quiere o no quiere una nueva constitución? ¿Y no es lo más democrático? ¿Y por qué le tienen miedo a la derecha entonces? ¿Será que saben que en el fondo el pueblo va tomando conciencia y esa conciencia no la puedes ocultar, no la puedes detener? Esa conciencia va creciendo. Esta reunión, Jorge, hace un año hubiese tenido 20 personas. Hoy tiene 300. ¿Vamos creciendo o vamos achicándonos, compañeros? Vamos creciendo. Es un aplauso para los compañeros de aquí de la zona. Yo estuve ayer en Fabérica. Estuvimos en Palcas, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. 3.700 metros. Había casi 800 personas gritando Asamblea Constituyente. Bajamos 200 metros más, estuvimos en Huancavelica con una reunión partidaria. 600, 700 personas también. Todos por la Asamblea Constituyente. Es decir, ese trabajo de germen que hemos hecho durante todos estos años comienza a verse, comienza a notarse. Entonces, hoy ya tenemos masa, ¿verdad? Miles y miles están afiliando al partido, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos? Formación política. Compañeros, sin formación política no somos nada. Sin formación política somos barquitos a la deriva, somos emocionales. Nos emocionamos, ganó Pedro Castillo, ganó Cerrón, uy, ganamos una votación en el Parlamento. Pero ustedes saben muy bien como yo, que el transcurso de los años va a hacer que esta pelea contra la derecha sea cada vez más fuerte. Y ya no va a depender de que Guillermo Bermejo venga aquí a darles una clase. Lo más hermoso que yo puedo dejar, y se los he dicho a los compañeros con los que trabajamos, es que dentro de un año, cuando terminemos esta escuela de formación, hayan 20 compañeros que puedan hacer esta escuela de formación. Que ustedes se multipliquen, que cada uno de ustedes sea un nuevo profeta en su tierra. Que lleve este mensaje de alegría, de esperanza, de solidaridad, este mensaje revolucionario, que invita a la gente a soñar, que invita a la gente a hacer, porque a eso le tienen miedo estos que hoy nos quisieran encarcelados a todos. Y desde aquí les vamos a responder, no le tenemos miedo a la cárcel, no le tenemos miedo a la muerte, porque el objetivo de liberar a la patria es mucho más grande que eso, compañeros. La juventud consciente por la constituyente, la juventud consciente por la constituyente. Y por eso es importante la escuela de formación política. Hoy día le hemos tocado solamente unos puntos referenciales porque nosotros queremos, como dijo Jorge, dijo Noel, dijeron los compañeros que me antecedieron, que ustedes terminen el ideario muy largo para analizarlo letra a letra y no alcance el tiempo. Lo ideal, compañeros de esta escuela de formación, es que tengamos un tiempo prudencial para explicarles, pero que ustedes se vayan a montar. Ustedes. Que ustedes puedan ver el ideario del partido y puedan formular sus preguntas. Nosotros hemos mandado, ¿ya tienen la currícula del...? ¿Sí? Ok, dos nomás que me dicen sí. ¿El temario ya lo tienen o no? Sí, le pasaron. ¿Ya lo tienen, verdad? Nosotros vamos a comenzar la semana que viene con un texto que es maravilloso, que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, de Carlos Marx. No hay nada de Carlos Marx. Y vamos a ir descubriendo el porqué de ese fantasma del comunismo sigue más vivo que nunca. Y de ahí vamos a poder leer el derecho de las naciones a su autodeterminación, de Lenin. Porque es importantísimo, compañeros, que ustedes comprendan en qué mundo vivimos, ya no solamente en el país, sino en el mundo en el que vivimos. Vamos a hablar de eso que ya están leyendo acá en San Martín de Porras, ¿no? El problema del indio, como se llamaba en aquella época, que es el problema de nuestros pueblos originarios. Vamos a poder leer el problema de la tierra, que sigue siendo un problema hasta hoy. Cuando ustedes lean a Mariátegui,
van a pensar que Marietti escribió el artículo la semana pasada. Y ya han pasado casi 100 años. Porque siguen siendo los mismos problemas. Vamos a poder leer al Che Guevara. Vamos a hablar del hombre nuevo. Y ojo, cuando decimos hombre nuevo hablamos del varón y de la mujer nueva. Porque ser socialista, compañeros, no es repartir el pan solamente. No es socializar la riqueza solamente. Es construir a un hombre y a una mujer distinta, diferente, nueva, que tenga esa capacidad de sacrificio que signifique la liberación de su propio pueblo. Que no luche solamente por sus hijos, sino que luche por todos los hijos de la tierra. De ese hombre y esa mujer que necesitamos en este momento de la historia. Este es un momento único, compañeros. Nosotros desde el Congreso estamos matando, carajo, por defender a nuestro gobierno. No nos importa qué es lo que vaya a pasar. No nos importa que nos amenacen con golpe de Estado, con matarnos, con mantenernos presos, porque sabemos que todo lo que hagamos hoy se está sembrando para ustedes, para el mañana, para la juventud. Que ustedes puedan ver un ejemplo en nosotros de valentía, de coraje, de cojones, para sacar este país adelante. Para que nunca más miremos al piso, sino que miremos de frente. Y si la muerte es, pues, quien finalmente nos va a coger entre sus brazos, que sea por lo menos gritando la libertad de este pueblo. Tenemos esa esperanza hoy. Ustedes tienen 37 congresistas que van a dar la vida por ustedes. No tengan la más mínima duda de eso. Pero lo importante hoy día es fortalecer el partido. Este partido, algunos compañeros casi le dan en el clavo ya, cuando estaban opinando. ¿Qué tipo de partido tiene que ser Perú Libre? Tenemos que ser cuadros políticos, y eso también lo vamos a estudiar, cuadros insertados en las masas. No se trata que ustedes armen su comité en el distrito y se junten de 5 en 5 a autoconvencerse entre ustedes. Se trata que, así sean 5 en un distrito, salgan al barrio, al pueblo, a los mercados, a la universidad, al instituto, a los chicos del deporte y le puedan contar qué es lo que ustedes han aprendido, cómo ven la vida, qué retos tiene este país, qué necesidades tenemos que luchar. Esa es la tarea. Esto no es un adoctrinamiento, como dice la derecha de este país, para que ustedes se vuelvan unos mojigatos. No se trata de eso. Se trata de que ustedes aprendan cómo es la mecánica de cambiar esta sociedad, de cómo cambiar el mundo, y ustedes puedan contagiar con su alegría y con su optimismo al resto de los peruanos. Esa es la tarea, compañeros. Bueno, tenemos una grata visita el día de hoy, nos ha sorprendido y para mí es muy grato. ¿Está aquí? Es muy grato presentar a nuestra querida compañera Berta Cerrón, a la compañera que es mamá del compañero Vladimir Cerrón. ¡Lima Norte con Vladimir Cerrón! 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 ¡Palmas, compañeros! ¡Palmas, compañeros! ¡Ese mensaje, señores, compañeros! Y bueno, vamos cerrando por mí. Otras tareas, como diría el Che, me obligan a retirarme. Con pifeo tampoco. Entonces, compañeros, ustedes están en un partido que yo creo que es el único en la historia del Perú que ha tenido esta capacidad de aglutinar a los mejores hijos del pueblo. Cuando nosotros miramos al interior del Perú Libre, de la bancada, es emocionante poder saber que los 37 compañeros que están en esa bancada, y con la que hubo tanto problema a la hora de hacer la lista, ¿no? Porque ahí peleábamos quién y quién no, son 37 luchadores sociales. Eso nunca había pasado en la historia del Perú. En la propia izquierda, muchos de los que eran congresistas eran intelectuales, clase mediero alto, ¿no? Hoy tienen 37 guerreros que van a pelear por ustedes. Eso es algo que ustedes tienen que valorar, porque ese es fruto del partido. Todo lo que ustedes puedan construir dentro del partido es válido. Siempre recuerden una cosa: el que los invita a la división, el que los invita a romper, el que los invita a aislarse,
no es compañero, ni es socialista, ni es revolucionario. La unidad, como decía Alfonso Barrantes, ¿no? La unidad no es solamente para este momento de triunfo, también es necesario en un momento de triunfo. El entender que el partido no es una agencia de trabajo, entender que el partido no es un trampolín a la fama, entender que el partido es y a veces es más que nuestra propia familia. Que aquí dejamos nuestros mejores años de vida. Y yo lo digo, tal vez con las pocas cosas que yo me pueda afectar en la vida. Como creo que además la prensa se ha encargado de eso. Yo he sido exiliado político, yo he sido preso político. Y no me arrepiento. De esas propias situaciones yo saco muchas lecciones, que es la que hoy me hacen ver el panorama con absoluta tranquilidad y con la obligación moral de hablarle a la juventud. No le tengan miedo a la lucha, compañeros. Lo que ustedes siembren hoy va a ser el futuro de la patria, no solamente para sus hijos. El luchador social no solamente es padre de sus hijos, es padre de todos los hijos del pueblo. A mi generación le tocó luchar contra la dictadura, por ejemplo. Hoy, si ustedes viven en un país un poco más democrático, es gracias a muchas que hoy ni siquiera están acá al frente, que ni siquiera ustedes lo conocen, pero que tuvieron la capacidad de su momento de afrontar la lucha social contra una dictadura en serio, dictadura que venía a espacios como este y secuestraba gente y las mataba y los descuartizaba y los enterraba en cualquier sitio. Esa generación se puso de pie. Pónganse a pensar ustedes cuál es la lucha de su generación. Ya hemos vencido una dictadura. Acabamos de vencer, por lo menos electoralmente, al monstruo. No le ganamos a Keiko solamente. Le hemos ganado a la plata de los narcotraficantes, le hemos ganado a la plata de las transnacionales, le hemos ganado a la plata de los banqueros, le hemos ganado a los medios de comunicación. Ha sido un triunfo rotundo lo que hemos logrado hace pocos meses. Hoy intentan boicotear al gobierno, al presidente, al gabinete. Hoy intentan apresar a nuestro compañero Vladimir Cerrón. Hoy intentan judicialmente anularme políticamente. ¿Y saben qué? Si no, los que estamos de este lado en el gobierno estamos en capacidad de renunciar hasta de nuestra vida con tal que este proceso no se caiga, la voluntad de ustedes, la responsabilidad de ustedes es fortalecer el partido para que se mantenga como vanguardia en la lucha popular, compañeros. Así que, compañeros, yo tengo labores que hacer. Tenemos que salir volando de aquí. Hay tareas que no les puedo contar porque son necesarias que realizar. Pero el próximo martes estamos desde Huaycán. Yo quiero felicitar a Noel Jaime, quiero felicitar a Jorge, siempre compañero, a nuestro compañero Tolentino, que su papá es amigo mío, además. Qué alegría ver que las nuevas figuras del partido comienzan a tomar relevancia. Y compañeros, a ustedes, recuerden algo, sin formación política solamente somos entusiastas. Nunca miren con desgano la formación política, nunca. Mírenlo como un privilegio. Ni yo les hago un favor, ni ustedes me lo hacen a mí. La formación política es algo elemental en un partido revolucionario. Hoy día ha sido un abrebocas, como decimos nosotros, un aperitivo. Hablar un poquito de lo que es el liderazgo del partido. A partir de la siguiente semana, la labor de ustedes es, antes de llegar a esta reunión, a esta escuela de formación, leerse el manifiesto comunista. Y para que lo vea, y para que lo entienda bien la prensa, el manifiesto comunista de Carlos Marx. ¿Ya? Porque ahí vamos a poder demostrar, y sería lindo, ¿no?, invitar a los amigos de la derecha que participen de este curso. A ver si en vez de estar pensando que el socialismo, yo tengo dos vacas y me quitas una, comienzan a entender la profundidad del pensamiento de ese genio alemán que se llamó Carlos Marx. Compañeros, muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo a ustedes.